Bueno, mis hermanos, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Estamos en la materia de discipulado. Ya definimos una lista de temas, ya definimos un orden. Espero que lo tengan escrito. ¿Ah? Sí. No los escuché. Sí. Amén. Sí. Bueno, los que no los tengan, vamos a pedirle a alguien que sí los tenga, que sí apuntó el orden, los temas, que nos los recuerde para que aquellos que no los apuntaron los apunten ahorita. Es importante que los tengan ahí apuntaditos. Entonces vamos a escuchar. Nuestra hermana Asunción, ¿los tienes? Ya quedó mal. A ver, hermana Belita. Muy bien. Identidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? Ese es el tema 1. Tema 2. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué queremos lograr? No. Los pactos. Los pactos. Tema 2. Dijimos que son los pactos. Porque dijimos que allí, o sea, el tema en sí son los pactos. Se va a hablar de esto, ¿verdad? Porque cómo se relaciona Dios con el hombre a través de los pactos. Entonces, ese es el tema segundo que se va a ver en discipulado. El pacto de sangre. Principalmente dijimos el pacto de sangre. Pero ya cuando veamos el tema ahí lo vamos a ver. Porque dijimos hay diferentes temas, diferentes pactos en la Biblia, pero el que nos incluye a todos es el pacto de sangre. Luego, La redención. una vez que hablamos del pacto de sangre, pues es necesario hablar del tema de la redención. Luego, Los mandamientos. Y el muy bien, ahí ya se cuatrapeó el orden. También el Shema. Entonces creo que nadie los apuntó en orden. Vamos a dejarlo así mejor y vamos a revisar bien porque creo que nadie tiene el orden. Y en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, sí, a ver, hermana. Después del Shema dijimos, Yo tengo amar al prójimo. Sí, el amor al prójimo o servicio al prójimo. Y luego los 10 mandamientos. Pero que sigue después de la redención. Bueno, es que yo lo subdividí en mandamientos, yo lo tengo como mandamientos y luego tengo como subdivisión el Shema, luego el amor al prójimo 2 y los 10 mandamientos. bueno, pero van a ser lecciones, o sea, vamos a decir, un tema es el Shema, luego otro tema es el amor al prójimo o servicio al prójimo, y luego otro tema ya separado va a ser los 10 mandamientos, o sea, es en ese orden. Sí. Primero el nuevo nacimiento. Primero, ¿qué va a ser? Primero es, después de la redención, en redención vimos nacional, personal. Sí, ese va a ser parte de del tema de la lección. La redención y luego sigue el nuevo nacimiento. Sí. Y luego viene el Shema, amor al prójimo y los 10 mandamientos. Ok. Bueno, ahora sí, apúntenle bien. Nuevo nacimiento, amor al prójimo. El Shema va antes. Y luego el amor al prójimo. O sea, son temas separados, que se van a ver por separado. O sea, obviamente van en ese orden, va a haber una conexión, ¿verdad? Obviamente, pero... Y dijimos que en algunos casos un tema nos puede llevar más de una lección.
O sea, no vas a alcanzar a ver un tema en una sola sesión, a menos que la sesión dure 2 horas o más. Ahí también va a depender del tiempo que la persona tenga para recibir el discipulado. Bueno, entonces ya tenemos definido nuestro discipulado, que dijimos este es un discipulado básico, un discipulado así muy fundamental sobre raíces hebreas. Yo tengo un material que ya vimos en su momento, que ustedes lo van a recordar, pero esta lección creo que está bien, está perfecta para lo que es nuestro primer tema, acerca de la identidad. En el tema de la identidad, lo que dijimos que tratamos de establecer es una conexión con el pueblo de Israel, una conexión con Abraham, una conexión, por supuesto, con el Dios de la Biblia. Entonces, es de eso de lo que se trata el tema de la identidad. Entonces, tengo aquí algunos juegos, no sé si me vaya a alcanzar para todos, pero si no alcanza a los que sean parte de una misma familia, pues toman uno y después por allá le pueden sacar copias, para que por lo menos un miembro de cada familia alcance un juego. Al ver la portada se van a acordar. ¿Sí se acuerdan? Que ya vimos este tema. Me encantó esta imagen, ¿verdad? Superman con el uniforme de Batman. O sea, representando la crisis de identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿O a dónde pertenecemos? Ya hablábamos la semana pasada un poco del testimonio que nosotros mismos vivimos como congregación. Bueno, esta clase en su momento quedó por ahí. En su momento le pusimos aquí que es una clase única. O sea, aquí en esta clase ya se sobró. Ok. Sobraron 2. Perdón. Bueno. Entonces, clase única porque aquí pues abarca lo necesario, ¿verdad? Aquí el desafío, hermanos, porque ustedes pueden ver que son, ¿cuántas hojas? 3. Son 3 hojitas. Aquí el desafío sería, por ejemplo, que ustedes puedan esta clase de 3 hojas, que ustedes la pudieran resumir a una sola hoja. A una sola hoja. Que ustedes pudieran obtener de aquí lo más importante o ver la manera de explicarlo en una sola sesión. ¿Me explico? O sea, como un reto, como un desafío. No que se tenga que dar en una sesión. O sea, lo recomendable, lo ideal es que se vea todo completo. Los que estamos en línea, ¿cómo adquirimos el manual? Bueno, hermano, nada más mándeme un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, se lo puedo enviar por WhatsApp de manera digital, lo que es esta primera clase. Ahorita alguien ponga ahí mi número en los comentarios, mi número de WhatsApp. Y si usted me manda WhatsApp, yo con todo gusto le envío
esta primera clase de discipulado. Bueno, estamos tomando como base dos textos, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 7:9. Y podría alguien pensar, pues, ¿cómo que Apocalipsis para discipulado? Bueno, más que nada es por lo que dicen estos dos textos, porque ahí, fíjense, nos habla, dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Después, Apocalipsis 7:9, después de esto vi, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Son textos claves porque en esa multitud es en donde nosotros podemos identificarnos. O sea que en crisis de identidad, quiénes somos, a dónde pertenecemos, sin dudarlo, nosotros podemos decir, yo pertenezco a esa multitud. Yo soy parte de esa multitud que va a estar allí. Entonces esta clase va a demostrar ese punto. Va a demostrar que somos parte de esa multitud. Lo primero que vemos nosotros, porque tenemos que ir al origen, ¿verdad? Tenemos que ir al principio. Y lo primero es establecer que todos provenimos de Adán. Todos provenimos de Adán. Si pudiéramos hacer pensaba hacer ¿cómo se llaman esto? Como un cuadro sinóptico, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Pero lo primero es establecer que todos provenimos de Adán, a menos que como Superman, pues alguien venga de Krypton o de otro planeta, que no creo. Pues todos somos de aquí, todos somos de este barrio, de este planeta. Entonces todos provenimos de Adán. Entonces Adán va a estar a la cabeza, Adán va a estar encima. Karen nos va a ayudar ahí a hacer eso. ¿A menos que sean de qué? Ah, bueno, también. Descendientes de los Nefilim. Ahí sí, es otra historia, ¿verdad? Sí. Oye, si son de Tampico también, quién sabe, ya ven que allá pasan cosas raras. Mi abuelo es de Ciudad Madero. Ahí en Tampico, Madero y Altamira. No, y ahorita no sé si vieron, no sé si ayer que salió, ahorita traen eso de que el nuevo descubrimiento de una ciudad ahí de muchos kilómetros que está bajo el mar, allá por las costas de Sonora y hasta California, Baja California, y que eso ahorita lo traen la sensación. Ya están esperando que lleguen muchos investigadores del mundo para ver qué es lo que hay ahí. Al parecer es como que si hubiese toda una civilización ahí abajo. O sea, hay que estar preparados, hermanos, porque ya esto se está poniendo bueno, y en cualquier momento, entre el tema de la inteligencia artificial, el tema de los hologramas también, ¿no? Que ya no sabes, ahorita ya no se sabe qué es real y qué no es real. Y ahora con todo esto que están sacando, pues ahí les encargo, o sea, el mundo va a estar pero bien confundido. Bueno, entonces Adán va a estar a la cabeza.
Ahora, de Adán surgen dos, vamos a decir, dos grupos de personas. A partir de que Adán pecó, se originan dos líneas de personas como descendientes de Adán. Por un lado, en una línea vamos a tener lo que podemos llamar los justos o los buenos, y por la otra línea los malvados, los paganos, los desobedientes. Porque a partir de Adán, se acuerda, Adán tiene dos hijos, Caín y Abel, o sea, está bien marcada la línea. Entonces, por la línea de Abel, que después ese lugar lo toma Set, por la línea de Set va a haber una línea de hombres justos, temerosos de Dios, obedientes a las instrucciones de Dios. Por la otra línea, la de Caín, vamos a tener a los malvados, a los pecadores, a los que son terribles. A partir de Adán tenemos estos dos grupos, estas dos líneas, que cuando llegamos a Noé, vemos que desgraciadamente el grupo de los malvados pues prevaleció, ¿verdad? Ganó terreno. Para los días de Noé, pues nada más había un justo, que era Noé, y por Noé hubo su familia que entró en el grupo de los justos. Ocho justos para los días de Noé contra, pues quién sabe, o sea, todo el resto de la humanidad en el grupo de los malvados. Entonces, hasta allí tenemos marcadas estas dos líneas, porque acá vamos a establecer de dónde es que venimos o a dónde pertenecemos. A partir de entonces de Noé, digamos que hay una nueva oportunidad para la raza humana. Luego de ahí tenemos que pasarnos a Babel. De ahí tenemos que pasarnos a lo que es el evento de Babel, porque justamente en Babel surgen 70 naciones. Entonces ahí podríamos tener en la línea de los malvados, pues las 70 naciones, porque realmente las 70 naciones que se originaron a partir del evento de Babel, todos eran malvados, todos. Pero en la otra línea surge un personaje importante que es Abraham. Abraham, que según los escritos talmúdicos, Abraham se le enfrentó a Nimrod. Abraham tuvo sus fuertes enfrentamientos con Nimrod y con aquella generación perversa. Entonces ahí, en esas dos líneas, se destaca del lado de los temerosos a Abraham. El Eterno decide proveerse para él un pueblo. ¿Por qué? Porque las 70 naciones al Eterno no le satisfacían. O sea, el Eterno dice: yo me voy a levantar un pueblo que sea mi pueblo, que camine en mis ordenanzas, un pueblo obediente, un pueblo temeroso, que era urgente, hermanos, porque como ya vimos antes de Noé, esto estaba muy desbalanceado. 8 justos contra el resto de la humanidad en el grupo de los pecadores o de los perversos. Después viene la nueva oportunidad, pues otra vez no nos está yendo muy bien. Al parecer, a los hijos de Noé, pues no salieron muy buenos, que digamos. Realmente el mejorcito pues fue Sem, pero de ahí Cam y Jafet no aportaron mucho, que digamos. Y se llega a Babel, donde otra vez, como antes, todos son malvadazos. El Eterno dice: esto tenemos que arreglarlo. Yo tengo que tener un grupo de personas grande, importante, que me obedezca. Ahí es donde el Eterno llama a Abraham, y a partir de Abraham el plan del Eterno es proveer para él, o levantar a partir de Abraham a un pueblo, el pueblo de Dios, o como se conoce también, el pueblo del pacto.
Entonces, ya allí vemos nosotros esas dos líneas. A partir de ahí vemos muy claramente cómo va a ser la situación. De un lado va a estar el pueblo de Dios, del lado de los justos o los temerosos, y del otro lado, en la otra línea, van a permanecer el resto de las naciones de la tierra. Nos guste o no, esa es la forma, eso es lo que nosotros vemos en el mensaje de la Biblia. Entonces vamos a tener el pueblo de Dios y aparte todas las demás naciones formando el grupo de los desobedientes, de los malvados, de los paganos, como le quieran llamar. Entonces, hasta ahí ya tenemos bien marcados las dos líneas y los dos grupos de personas. Hasta allí ustedes, ¿qué dirían sobre su identidad? ¿A qué grupo pertenecemos? Cualquier persona, cualquier creyente de hoy en día, cualquier creyente en el Dios de la Biblia y cualquier creyente en la Biblia, si usted le explica esto, hasta aquí nada más, y si usted le hace esta pregunta, cualquiera va a decir, oh, ¿quién quiere estar del lado de los malvados? ¿Quién quiere estar del lado de los perdedores, ¿no? De los que ofenden a Dios? Nadie. Entonces vea, hasta aquí, hasta este punto queda clarísimo que si nosotros decimos estoy del lado de los temerosos, entonces automáticamente estoy aceptando que soy parte de Israel. No hay vuelta de hoja. Si yo acepto esto, hasta aquí estoy aceptando que soy parte de Israel. Entonces, esto es una estrategia también que si ustedes comparten, por ejemplo, esta clase con un cristiano común y corriente, de estos que no quieren, ¿verdad? O que rechazan, que les han transmitido sus pastores o sus líderes, les han transmitido un espíritu antisemita y que dicen, no, es que yo no soy judío, es que con esto, nada más con esto, usted ya le está demostrando que hubo, o sea, o eres o no eres, ¿quieres estar aquí o no? Si la cosa quedara aquí, aceptas que eres parte de Israel, el pueblo escogido, porque aquí Dios se está levantando un pueblo para Él mismo y ese pueblo es Israel. ¿Sale? Ahí queda clarísimo. Bueno, después de esto, acá nos dice que es importante, a partir de este tema, o a partir de este diagrama que tenemos acá, es importante conocer algunos términos que se usan en la Biblia para identificar a diferentes clases de personas. A veces estamos acostumbrados a leer en la Biblia estos términos, pero no siempre los entendemos. No siempre sabemos de quién se está hablando. Uno de ellos es hijos de Israel. Hijos de Israel. Y aquí, ahí en sus hojas, explica cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí nos dice que los hijos de Israel son aquellos que por descendencia directa pertenecen a cualquiera de las 12 tribus de Israel, o que por convicción personal entran en pacto con el Dios de Israel, comprometiéndose a guardar toda la Torá del Eterno. Entonces, este término cubre, ¿verdad? Queda bajo su cobertura de este término hijos de Israel todos aquellos que por línea directa, por sangre, son descendientes de alguna de las tribus, o al no ser descendiente, pero las personas decidieron entrar en pacto, decidieron convertirse al Dios de Israel y se comprometieron a guardar la Torá. Entonces entran en ese grupo.
Luego hay otro término que es gerim. Gerim. ¿Quiénes son los gerim? Los gerim son los extranjeros. Por eso les decía, aquí no hay más que Israel y los demás. O sea, Israel y las demás naciones. Los que no son Israel son ger, extranjero, gerim, son extranjeros. Son personas de cualquier nación que han decidido dar la espalda a los ídolos y a sus prácticas pecaminosas y han venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y aquí vemos dos ejemplos, uno Ruth y otro Cornelio. Y podríamos también añadir a el suegro de Moisés, Yitro, también, que él era pagano, era madianita, pero entró en pacto con Israel. Entonces, la palabra ger o gerim en el lenguaje hebreo son personas que no son Israel, que son extranjeros, pero son extranjeros que ya están bajo la cobertura de Israel. O sea, no extranjeros paganos, no extranjeros desobedientes, sino extranjeros que ya forman parte de Israel. Por eso dice los mandamientos, sí han visto que usa la palabra extranjeros. Cuando dice de guardar el Shabbat, si notan ahí que dice ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu burro, ni el ger, ni el extranjero que habite dentro de los portones de tu ciudad. O sea, si tú tienes extranjeros viviendo contigo, o sea, ellos también deben disfrutar de las mieles del Shabbat, ¿sí? Entonces, aquí este término no es para todos los extranjeros en general, solamente para los extranjeros que están ya bajo las alas de Israel. Luego viene otro término que en hebreo es goyim. Los goy, en singular goy, en plural goyim. Este es traducido como gentiles. Y aquí es bien importante entender quiénes son los gentiles originales. Porque hoy es muy común, ¿verdad? A mí, a mí muchos, bueno, no muchos, pero algunos pastores me llegaron a decir, no, Saúl, yo soy gentil, yo no soy judío, yo soy gentil. Pero no entienden realmente lo que significa ser gentil. ¿Quién es un gentil? ¿Quién es un goy? Este término, hermanos, fue un término que nació después de que el reino se dividió. Después de que el reino de Israel se divide y se forman reino del sur, reino del norte, cuando el reino del norte decide construir su propio templo, deciden ellos celebrar sus propias fiestas en Samaria. O sea, deciden separarse totalmente de la casa de Judá y entonces empiezan a salirse de los mandamientos ordenados por Dios. Allí los de la casa de Judá les empezaron a decir a ellos goyim. Ustedes son goyim. Entonces, esto de goyim o gentil es un término despectivo, es un término de desprecio que usaron los judíos, o sea, los de la casa de Judá, para referirse a los del reino del norte, a los de la casa de Israel, a Efraín, ¿no? Por traicionar, por traicioneros, ¿no? Entonces ellos les empezaron a decir a ellos goyim. Después el término, digamos que evolucionó. Sí, hermano, yo le mando luego el número, claro que sí. Después el término evolucionó
y digamos que después ya lo empezaron a usar en general, se generalizó, y ya después fue como que ya todos entendían como que el mundo se divide entre judíos y gentiles. O sea, nada más hay judíos y todos los demás son gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Pero estrictamente hablando, el término nació como un término exclusivo para los descendientes de las 10 tribus. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que aunque sea un término despectivo, si este término lo adopta una persona que no es descendiente de las 10 tribus perdidas, el término le queda grande. ¿Me explico? O sea, no, tú no tienes derecho a llamarte gentil. Si no eres descendiente de alguna de las tribus, o sea, de las tribus que fueron al exilio, no puedes llamarte gentil. Dentro de lo que es un término despectivo, pues comparado al resto, viene a ser como un título honorífico, ¿sí? No sé si se entienda, pero es así. Entonces, Goim es un término exclusivo de las tribus perdidas. Otro término es los Yehudí. Los Yehudí o Yehuditas, que es judíos. El término se aplicó a las tribus de Judá y Benjamín, que permanecieron bajo el pacto del Eterno y que se mantuvieron como administradores de Jerusalén, el templo, la Torá y las instrucciones, promesas reveladas en ellas. Aquí es importante señalar que incluso el mismo maestro Yeshua dijo que la salvación venía de los judíos, que la salvación viene de los judíos. Entonces, Yeshua mismo reconoció que de estos llamados Yehudí viene la salvación. Ellos mantuvieron el pacto, mantuvieron el templo, mantuvieron las promesas. Este grupo llamado los Yehudí. Estrictamente hablando, entonces los Yehudí eran tribu de Judá y tribu de Benjamín. Es muy probable que hubo gentes de otras tribus. Es más, es evidente, porque en los tiempos de Yeshua tenemos el testimonio por allí de Simeón, aquel anciano que alabó al Eterno y que lo alabó porque dijo que el Eterno le había permitido ver la salvación, ver a Yeshua. Y ese Simeón no era judío, o sea, no era la tribu de Judá ni la tribu de Benjamín, pertenecía a otra tribu y sin embargo estaba allí. Esto quiere decir que hubo gentes de las 10 tribus que cuando pasó todo esto, hermanos, de la división del reino, y sobre todo cuando vieron que la cosa iba seria a apartarse de la obediencia al Eterno, seguramente hubo personas de Zabulón, de Neftalí, de varias de las tribus del norte que decidieron permanecer con Judá. Sí, porque dijeron, no, nosotros nos quedamos acá, no vamos a seguir aquellas cosas. Pero eran minoría. Entonces, realmente los que fueron mayoría y que adoptaron ese nombre fueron Judá y Benjamín, 2 tribus que conformaron el reino del sur y que fueron a partir de ahí conocidos e identificados con el término Yehudí o judíos. Luego llegamos ya a este punto donde dice, ahora que tenemos claras las identidades anteriores, enfoquémonos en el ministerio del Mesías Yeshua. O sea, ¿sí tenemos claras las identidades hasta aquí? Sí. Entonces, empezamos con Adán. De Adán surgen 2 grupos, buenos y malos, así por decirlo más fácil, ¿verdad? Y ya después viene por esa misma línea el pueblo de Israel, pueblo de Dios, y las 70 naciones que iban a permanecer apartadas
del Eterno. Y ya de ahí, pues ya analizamos los diferentes nombres o identidades de grupos de personas que aparecen en la Biblia, ¿sí? Entonces ya vimos quiénes son los extranjeros, quiénes son los gentiles, quiénes son los judíos. Es importante tener claro quiénes son cada grupo. Recuerde, porque la idea es dónde entramos nosotros, dónde es que vamos a quedar. Ya ahorita que vimos el inicio de estas dos líneas, todos dijimos, nos identificamos con Israel, ¿verdad? Pero siguiendo la línea de tiempo, pues ya vimos que Israel se dividió. Pero históricamente ahí tenemos que seguir viendo para ver en esa división histórica, pues dónde es donde vamos a conectar nosotros, ¿sí? Siguiendo esas dos líneas. Entonces damos el salto al ministerio de Yeshua, porque el reino se divide y después de que el reino se divide, el reino del norte es enviado al exilio. O sea, las 10 tribus son enviadas al exilio. Un exilio largo, porque después Judá también va al exilio. Pero Judá se estableció un tiempo, ¿verdad? 70 años. Y en 70 años Judá regresó del exilio. Ahora es importante allí entender también, conocer, que del reino de Judá, después del exilio, no todos regresaron. No todos regresaron. Algunos se quedaron a vivir en las regiones de Persia, de Babilonia, de aquellos reinos. Digamos que se adaptaron o simplemente pues ya no quisieron regresar a Tierra Santa. Entonces a partir de ahí vemos nosotros, empezamos a detectar grupos de judíos habitando en diferentes regiones. En diferentes regiones de lo que pues hoy sería algunas partes de Europa y de Medio Oriente. Entonces esto es importante, hermanos, porque ver cómo en la línea de tiempo la casa de Judá o reino del sur se empezó a quedar en algunas regiones del mundo fuera de Tierra Santa. Los que regresaron del exilio se establecen otra vez en Tierra Santa, se reconstruye el templo, la Santa Ciudad de Jerusalén, etc. Siguen luchando contra imperios dominantes, en este caso Grecia y después Roma. El pueblo judío se mantiene en la lucha y así llega el ministerio de Yeshua. Ahora, cuando llega el ministerio de Yeshua, es sumamente importante entender las propias palabras del Maestro. ¿Qué dijo Yeshua respecto a su obra? Él anunció y dijo en varias ocasiones de manera muy clara cuál era su tarea. Él, por ejemplo, decía que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy esas palabras se interpretan como él vino a buscar y a salvar a todo el mundo, porque todo el mundo está perdido. Pero en otro texto es más específico y Yeshua dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él deja en claro que su tarea es juntar a las ovejas perdidas. Él se identifica como el buen pastor. Entonces, él viene a buscar y a traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que se fueron a un exilio muy largo, los que fueron exiliados a las 4 esquinas del mundo y que pues se quedaron en el mundo. Eso estaba profetizado desde Deuteronomio.
desde la Torá, y se cumple la palabra profética. Entonces el ministerio de Yeshua va enfocado a buscar a los que son llamados gentiles, los goyim, entendiendo quiénes son los goyim, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, para esto, cuando nosotros vemos, alguien aquí podría decir, a ver, hermano, pero si Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿por qué los discípulos todos eran judíos? ¿Verdad? ¿Por qué todos los discípulos eran judíos? Si hubiera ido entonces a buscar a los de las otras tribus. Pero los llamó para que ellos hicieran el trabajo. ¿Por qué? De hecho, no hay una ley en donde el hermano mayor tiene que redimir al menor. Precisamente. O sea, ahí es donde tiene que entrar el conocimiento de la Torá. El que no entiende Torá no va a entender eso. ¿Qué está haciendo Yeshua? ¿Por qué hace las cosas así? Porque el hermano mayor tiene que redimir al hermano mayor. Son leyes de redención de la Torá. Así es como funciona. Así es como tiene que ser. Entonces Yeshua es el hermano mayor y él viene a redimir al hermano menor. Pero él entonces viene a formar un grupo que son los que van a hacer la tarea. El hermano mayor tiene que redimir al hermano menor. Entonces él empieza primero a formar este grupo, vamos a decir el grupo de redención, los que van a redimir, ¿sí? Pues por eso forma este grupo y para esto, miren, hay un material muy bueno, más adelante se los voy a compartir, sobre la parábola del hijo pródigo. Es todo un estudio muy largo. Ese se puede ver como en 10 lecciones, yo creo. La parábola del hijo pródigo, en donde ahí se puede apreciar en esa parábola el tema de la redención. ¿Sí? El hermano menor, el hermano mayor. Es obvio en la parábola del hijo pródigo que el hermano mayor se negó, ¿verdad?, a cumplir con la redención, y que permitió que el hermano menor pues se fuera al exilio y se perdiera y le fuera bien mal, e incluso cuando regresa humillado, avergonzado, el hermano mayor lo rechaza, no quiere saber nada, hasta se enoja con su papá, pero el papá lo recibe encantado, feliz, lo abraza, lo besa, manda que le den ropas nuevas, que le pongan el anillo, hace fiesta. Pero el otro está amargado allá, ¿verdad?, escondido. Entonces esa parábola encierra muchos misterios, pero en sí el tema de la parábola es la redención del hermano que se fue, la redención de Israel, las ovejas perdidas, porque el hijo pródigo regresando a casa es Israel, es el reino del norte. ¿Cómo está ahorita el pueblo judío? Así como el hermano mayor de la parábola, así están enojados, están bien furiosos, bien molestos. Nos ven acá nosotros guardando el Shabbat y dicen, ustedes no tienen por qué guardar el Shabbat, y se enojan con uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí está todo retratado en la parábola. Es un tema impresionante la parábola cuando la ves a profundidad. Entonces, el ministerio de Yeshua es traer a las ovejas perdidas de regreso a casa. Ese es su ministerio. Y aquí algunos pueden decir, a ver, hermano, pero entonces usted lo que me está diciendo es que Dios hace acepción de personas. Dios hace acepción de personas, porque entonces la redención nada más es para Israel. No, acuérdense, tenemos que irnos ahí atrás, a Abraham.
Hay una palabra, una promesa de Dios a Abraham donde le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces en Abraham hay podemos abrir una línea, podemos abrir una sección o una puerta, si usted quiere, ¿no?, por donde son bienvenidos muchas familias de la tierra, pero van a entrar en pacto. O sea, aquí la clave es que nadie puede pretender saltar por la ventana. Yeshua mismo dijo, ¿se acuerdan? El que quiere saltar por la ventana, ¿qué dijo Yeshua? Esos son ladrones, ¿verdad? Son salteadores, esos son rateros, son ladrones. Esos no, hay una puerta y hay que entrar por la puerta. Entonces, si eres de las 10 tribus o si no eres de las 10 tribus, el proceso de redención es el mismo. Vas a tener que entrar por la puerta, vas a tener que entrar en pacto y vas a venir a formar parte del pueblo escogido, porque ya vimos que nada más hay 2 líneas y una de esas líneas es el pueblo de Dios. Entonces es lo que muchos en el cristianismo se niegan a aceptar, se niegan a entender, pero cuando lo vemos así, yo creo, en lo personal, creo que es bastante claro. Están esas 2 líneas y solamente el plan de Dios es redimir a través de Israel, porque de Israel viene el Mesías. De Israel viene el Mesías. Y todos los que dicen: no, pues es que nosotros no somos Israel, no somos judíos, no, nada de eso, pero nosotros creemos en Jesús y Jesús es mi Salvador. Pero ¿sabes a dónde te va a traer Jesús? ¿Sabes a dónde te va a traer? Porque Él dice a dónde te va a traer. Te va a traer al pacto, te va a traer a Israel. Es a donde Él te va a traer. Pero esa es la parte que muchos se niegan a aceptar. Entonces ahí vemos nosotros, bueno, aquí en la lección se nos habla del libro de los Hechos, de la tarea encomendada por Yeshua a sus seguidores, de cómo trabajaron en el primer siglo. Habla de 2 personajes muy importantes, Pedro y Pablo. La Biblia dice que uno de ellos fue nombrado apóstol para los gentiles y el otro apóstol para los judíos. Entonces ve ahí la línea de la redención. Otra vez, seguimos en la línea de la redención. En la línea de la redención se abren 2 líneas. Se abren 2 líneas. Allá los paganos, todo sigue aparte, pero en la línea de la redención se abren 2 líneas. Una para gentiles y otra para judíos. ¿Por qué? Porque aunque dijimos hace rato que los judíos habían mantenido el pacto, las promesas y todo lo demás, lo cierto es que en los tiempos de Yeshua, cuando Yeshua vino, muchos judíos lo rechazaron. Entonces todos los judíos que rechazan a Yeshua, ¿qué necesitan? Redención. Entonces por eso se abre esa línea. Entonces Yeshua él viene con una línea muy marcada, que es traer a las ovejas perdidas. Para eso llama a sus discípulos, arma su equipo de redentores, por decirlo de alguna manera. Pero hay mucha resistencia dentro del pueblo judío. Hay muchos que se niegan a aceptar y a creer. Entonces Yeshua, digamos ahí, divide la tarea entre sus 2 más fuertes seguidores, sus 2 más fuertes discípulos, y a Pedro le encomienda la redención de los judíos y a Pablo la redención de los gentiles. Tú te vas a encargar de este grupo, tú te vas a encargar de este otro grupo. Pero vemos que sigue siendo la redención de Israel. Las 2 casas, los 2 reinos incluidos en el plan de redención. Entonces, la cosa, si podemos darnos cuenta, no cambia.
no cambia. O sea, el plan que vemos acá no cambia, no varía, sigue siendo un plan de redención para Israel, porque el plan original es que Israel fuera luz para las naciones. Las 70 naciones de las que hablamos acá tenían que conocer al Dios de Abraham a través de Israel. Pero si Israel cayó, ¿qué era necesario hacer primero, hermanos? Pues primero redimir a Israel. ¿Cómo Israel va a ser testimonio? ¿Cómo Israel va a ser luz si está caído? Pues primero hay que levantar a Israel, restaurar a Israel, y entonces que Israel cumpla con su tarea. Por eso está escrito en una de las cartas del Rab Shaul, al judío primeramente y también al griego, o después al griego. Pero primero el judío, porque el judío es el que tiene que cumplir con la tarea de redimir a los que están perdidos. Ya más adelante, en la última sección de esta lección, se habla allí del tema de la circuncisión, un poco del tema de la circuncisión. Se cita uno de los escritos de Pablo, donde dice, fuiste llamado siendo incircunciso, quédate así, fuiste llamado siendo, quédate así. ¿Por qué se aclara esto? Porque recordemos, estamos hablando de dos líneas, de dos grupos de personas, uno que son gentiles, otro que son judíos, y que ambos están siendo redimidos. ¿Qué es lo que pasó en determinado momento, por ejemplo, con los Gálatas? Que los de la línea de los redimidos por parte de Pedro, algunos empezaron a decirle a los que de la línea de Pablo, les empezaron a decir, ustedes necesitan circuncidarse, ustedes necesitan entrar al pacto así como nosotros, ustedes necesitan, en pocas palabras, ustedes necesitan hacerse judíos, hablando religiosamente. Y es en ese contexto que Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo? Yo ya les había explicado, ya les había enseñado. ¿Cómo que ya me los vinieron a confundir? Los que estaban confundiendo a los Gálatas eran parte de la misma línea. O sea, eran judíos convertidos a Yeshua, creyentes en Yeshua. No crean que eran fariseos, saduceos, no. Eran judíos creyentes en Yeshua, pero que ellos a este punto pensaban, pues es que ellos tienen que venir para acá. Y sí, en algún momento de la historia, pero eso va a ser cuando Yeshua regrese, no ahorita. Ahorita hasta la fecha, esa situación que se vivió con los Gálatas es algo que sigue pasando. En nuestros días, hermanos, si ustedes son seguidores, por ejemplo, de algunos de algunos maestros de Torah o rabinos como Dan Ben Abraham, como Isaac Shapira, como Jonathan Kahn, o algunos del Roe Celorio. Si ustedes conocen esos ministerios, ustedes se darán cuenta de que la situación de la que les estoy hablando sigue pasando. O sea, están abiertas dos líneas de redención, dos líneas. Una que se le encomendó a Pedro, otra que se le encomendó a Pablo. Una línea de redención para judíos y una línea de redención para gentiles, o sea, las ovejas perdidas de casa de Israel. Pero hasta el día de hoy, los de esta línea de casa de Judá, no digo que todos, pero muchos de ellos siguen insistiendo en que estos de acá tienen que venir para acá. Y sí, pero eso va a ser hasta que Yeshua venga. Incluso algunos rabinos como Isaac Shapira dicen, no, es que nuestra tarea es acelerar el proceso.
bueno, es muy respetable, ¿verdad? Su punto de vista, pero en lo personal, pues creo que la discusión y los problemas que tuvo Pablo con Pedro en Galacia, mucho tuvo que ver con eso. O sea, como que el proceso de redención no es igual para un judío que para un gentil. O sea, es distinto. Y en ese contexto es que Pablo dice, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Quédate así. ¿Fuiste llamado siendo circunciso? Quédate así. ¿Qué está diciendo? Cada quien quédese en su campamento, cada quien quédese en su línea. Lo que tienen que aprender, si tú estás en esta línea, tú tienes que aprender esto, esto y esto. Si tú estás de este lado en esta línea, tú tienes que aprender esto. Cuando venga el Mashiach, ya vamos a ser un solo grupo. Los dos pueblos vamos a ser uno solo otra vez, el Israel original. Y ahí el Mashiach nos va a enseñar a todos. Pero ahorita por lo pronto nadie puede tomar como que ese papel de redentor máster, ¿verdad? Y querer ya hacer un grupo, porque nos metemos en muchos problemas, ¿sí? Es que yo creo que también uno de los grandes problemas que creo que no lo comprenden o posibles es que los que somos de este lado del campamento, por ponerle un nombre, es que nunca fuimos instruidos en la Torah, nunca respiramos ni vivimos la cultura como ellos lo han vivido. Y ellos tienen como que, ellos tienen una alta ventaja sobre nosotros, sobre muchos temas, pero ahora sí voy a utilizar el tema del yugo, de lo que se habla en la... Sí. O sea, uno está muy adelantado y otro está muy atrasado, pero ambos tienen que ir como que a la par. Y mientras no se mantenga mientras uno no lo adelanta y otro no hace paso tortuga, pues no se va... No funciona. El yugo desigual no funciona. Si no vamos parejos, no funciona. Así de fácil. Entonces, ustedes mismos lo han notado. Algunos de ustedes han tenido la experiencia. Yo sé que algunos de mis hermanos acá han tenido la experiencia de haber estado o haber visitado por lo menos otra comunidad aquí en Reynosa. ¿Verdad? Hermanos, creo que ustedes visitaron Bet Tefilá, ¿no? O estuvieron en Bet Tefilá. Y yo conozco al Roe que está ahí, estuve varias veces con ellos, asistí a varias reuniones con ellos, y la verdad yo me sorprendí y yo dije, wow, estos brothers pues ya ni agarraban la Torah, puro cábala, dije, no hombre, pues si muy apenas estoy ahí queriendo entender las parashot, ¿verdad? Y me quieren meter el Zohar y no. Entonces, de pronto te encuentras comunidades así. Y no se puede, ¿verdad? No se puede a veces, como dice Iván, estar a la par. Por eso el tema de la identidad, el tema de a dónde pertenecemos, o sea, en qué campamento puedo estar, en qué campamento yo realmente me identifico, ¿verdad? Porque, pues, si quieres meterte o si vas a irte a una congregación judío-mesiánica, pero así que son bien judíos o más judíos que los judíos, pues vas a tener tú que realmente identificarte así y realmente someterte a todos los lineamientos de esa congregación, porque si no, pues te va a pasar lo que dice Iván, vas a estar en yugo desigual. Eso es lo que ocurre. Aquí han venido personas, nos han visitado personas que tienen esa inclinación judío-mesiánica y que cuando se dan cuenta de cómo está la situación aquí, se van, ¿verdad? Deciden, no, aquí yo, porque dicen ellos, yo no pertenezco aquí, no me siento a gusto aquí. Recuerdo mucho el caso, ¿verdad? de un hermano que llegó un día con su esposa, un Shabbat, entraron y se sentaron y pues yo creo más tardaron en sentarse que se pararon y se fueron. O sea, nada más vieron que una hermana se paró al frente a dirigir el culto. Creo que era la hermana Ángela. Sí, la hermana le tocó a usted. Vieron que la hermana se paró a dirigir el culto, pero así que se paran como resortes. El varón que agarra a su esposa de la mano y dijo, vámonos de aquí, ¿verdad? O sea, como que qué ofensa, qué sacrilegio, ¿no? Bueno, pues adiós, ¿no? Adiós, o sea, está bien, no pertenecen aquí.
no se sienten a gusto, quieren otra cosa, está bien. Dios en su misericordia tiene muchos campamentos y en alguno te vas a identificar, en alguno hay un lugar para ti, en algún lugar de estos, ¿sí? Entonces es importante este tema de la identidad también en ese sentido, hermanos, en donde realmente pertenecemos. ¿Vale? Bueno, de tarea, esto que vimos ahorita, aquí en 3 hojas, En 20 palabras. ustedes lo van a resumir en una sola hoja, o si se puede una cuartilla, sí, algo, un resumen de esto que vimos hoy. Me van a entregar, ese sí me lo van a entregar. Un resumen de esta clase, pero que sea resumen. ¿Escrito como en qué formato? ¿Como si fuera una clase? ¿Como explicado? Como ustedes quieran. Obviamente, bueno, Karen es maestra, ella lo va a presentar como clase, es más, me lo tiene que presentar como clase. Pero ustedes, la cosa es que lo puedan resumir. Pero sí, como que ustedes se lo están compartiendo a alguien. Como que ustedes se lo están enseñando a alguien. Piensen en eso. Sí, o sea, como tener esa mentalidad que esto no es para nosotros, No. porque se supone que ya lo sabemos. Como si lo estuviéramos No es, explicando. Así que ustedes quieren que alguien más lo entienda, En pocas palabras. pero resumido. No todo lo que dice aquí, da las 3 hojas. Sí, o sea, como yo me acuerdo que, por ejemplo, las clases de discipulado antes en el cristianismo, todas tienen un propósito. Incluso ahorita que busco manuales cristianos para varios métodos, siempre es como, al final de esta clase el alumno comprenderá que, y ya como que te aparece algo. Y digo, está bien porque todo está enfocado a que el propósito que buscas se cumpla. Y antes era como el bautismo. Al final de esta clase el alumno entenderá la importancia de bautizarse y no sé. Entonces, igual así como que al final de esta clase el alumno debe entender su identidad, ¿no? sí. Sí, aquí lo importante es, como dijimos al principio, en dónde sientes tú que perteneces. Al inicio de la línea nos quedó claro Israel, pero ya siguiendo la línea de tiempo vemos que todo lo que pasó con Israel, y entonces Israel sigue siendo Israel, pero está regado por todas partes. Estamos dentro de los gentiles. Está en muchos campamentos diferentes. Entonces aquí lo importante es que donde esté la persona entienda, soy Israel. O sea, soy Israel, aunque esté, si usted quiere, estoy en una católica, pero soy Israel. Yo no dudo que va a haber personas que estén en una católica, pero que entiendan y digan, sí es cierto, o sea, soy Israel. Porque no importa el campamento donde estés, importa la identidad. Eso es lo que importa. Dice la hermana Norma, un saludo para todas, se ven muy portaditos. Es que se volteó la cámara y los están viendo, hermanos. Gracias, hermana. Los están viendo, miren, ahí está. Saludos. Nos portamos muy bien. Regresen los saludos. Bueno, ya nos vamos. Bendiciones. Pastor, ¿me podría regalar sus escritos sobre este tema? Sí, claro que sí, hermano. Yo se los envío. Por supuesto. Que haga la tarea, dice.